Bueno, damos por iniciada la clase de forma formal. Clase del 11 de mayo, de la A a la L, programación. Clase 7, si no me falla la memoria. Bien, primero algunas cuestiones generales. Recuerden que hoy tienen el parcialito de 10:30 a 12, con los temas que vimos hasta la clase pasada. O sea, los temas que veamos hoy, desde ya que no entran. Principalmente lo que vamos a evaluar con Jorge es array unidimensionales, ¿sí? Principalmente ese tema, lo que no quiere decir que no entren todos los anteriores, van a tener que usar todo lo que estuvieron viendo, ¿ok? Así que de 10:30 a 12, como siempre, vía campus. Vamos a usar esta nueva plataforma, a ver después, una vez que terminemos, ustedes me dirán si va mejor o peor. El chat lo dejo acá de costadito, así que por ahí les molesta un poco a ustedes, pero si no, no puedo ver las preguntas. Me gustaría que me digan si todos me están escuchando mejor. Si bien ya me lo dijeron algunos. Va mucho mejor. Excelente. Perfecto. Es muy molesto esto de aceptarlos, pero no importa. Perfecto. Así que la clase de hoy va a ser un poquito más corta que las normales por ahí. Así un poquito antes de las 10 ya los libero. Hoy lo que vamos a hacer es vamos a terminar con el tema de arreglos bidimensionales. Primero hacemos una pausa de un par de minutitos como para que me digan cómo les fue con los ejercicios de arreglos unidimensionales. Del 1 al 4, el 5 que era bastante largo, que vi que trabajaron bastante, y el 6 creo que era el último. ¿Sí? ¿Cómo les fue con estos ejercicios? ¿Qué tipo de problemas tuvieron? Leo mal, leo varios bien. Sí, el 5 es un poco largo, pero no es nada nuevo. ¿Sí? Hoy vamos a practicar eso de guardar números en otro vector. ¿Sí? No en cuanto al ejercicio 5, pero vamos a hacer algo parecido. Sí, hay 1000 formas de hacerlo. El ejercicio 5 es tan largo que eso hace que uno ramifique las soluciones de 1000 formas distintas. Forma correcta no hay ninguna. En programación no hay una única forma de hacer las cosas nunca. Yo después por ahí más adelante se los resuelvo como lo resolvería yo por ahí. Pero hay 1000 formas de hacerlo. El truco de estos ejercicios es separarlos en partes, ¿no? 2 o 3 renglones para cargar el vector, 2 o 3 renglones para calcular la frecuencia, 2 o 3 renglones para mostrar, así separados en módulos, como hacemos siempre. El ejercicio 6D, el de multiplicar por un número. Ese es fácil, es que multiplicar por 3 o por el número que sea cada una de las componentes. A medida que vas recorriendo con i, haces vector en la posición i por 3. Lo único más difícil de la frecuencia es no mostrar las frecuencias repetidas. ¿Okay? Eso por ahí sí es un poquito más complejo. Pero calcular la frecuencia de los números es bastante simple. Yo por ahí, mientras hoy ustedes hacen el parcialito, les resuelvo el 5 y se los mando. O les hago las partes más importantes del 5. Sí, si imprime todos los números no está mal, pero lo ideal sería que muestre solamente los que no están repetidos. No, nunca entra lo que vemos en el día. Bueno, dicho todo esto, arrancamos ahora sí con la clase. Arreglos bidimensionales. Vamos a recordar rápidamente lo que es un arreglo bidimensional. Los arreglos bidimensionales, cuando son de números, se los suele llamar matriz, como para que uno pueda hacer una analogía con lo que estuvieron viendo en matemática en la secundaria.
Básicamente tiene este aspecto, son números distribuidos en filas y columnas entre comillas, porque en programación no existe el concepto ni de fila ni de columna, pero lo que sí nos dice es que hay dos dimensiones. Una dimensión que podría ser para las columnas, en este caso habría 3 columnas, y otra para las filas, 4 filas. ¿Sí? Lo que habíamos visto es que básicamente es un vector de vectores. Entonces, el concepto de array era agrupar datos del mismo tipo. Si los datos son de un único tipo y además tienen la misma dimensión, los podemos agrupar en otro array. ¿Sí? Eso básicamente es un array bidimensional, es un arreglo de un arreglo. Por eso es de 2 dimensiones. Tenemos un arreglo metido dentro de otro arreglo. De la misma forma podríamos tener un arreglo dentro de un arreglo dentro de otro arreglo, sería un array tridimensional y así, 4 dimensiones, 5 dimensiones y así. Nosotros vamos a trabajar con bidimensionales solamente y en algún momento por ahí les muestro algún tridimensional, pero la idea es la misma, así que no tiene sentido seguirle agregando dimensiones. Una vez que uno entiende 2 dimensiones, entiende cualquier tipo de dimensión. Bien, lo que estuvimos trabajando en la clase pasada es esto, es definir una matriz de, no me acuerdo de qué tamaño trabajé con ustedes, creo que de 4×3 o de 3×3. Básicamente lo que habíamos visto que para cargarla y para mostrarla necesitamos hacer dos for. Un for, el for externo, que suele ser el que se mueve por los renglones, por ejemplo acá hay 3 renglones, así que hacemos un for que va de 0 a 3, y luego otro for que va recorriendo las columnas, en este caso son 5, así que hacemos un for que va de 0 a 5 para la carga. La carga como siempre es con el printf y el scanf, o en su defecto, como ya hemos visto, con los números aleatorios, con la función run. En este caso le estoy poniendo números aleatorios menores a 50. ¿Sí? Se cierran los dos for y listo. Y después para la muestra es lo mismo, es un for que va de 3 a 5, uno de 3 y otro a 5, perdón. Se hace el printf, se accede a los datos de esta forma, matriz, coordenada a coordenada, o sea, la coordenada del renglón, la coordenada de la columna, se los va mostrando y cuando uno termina el for de las columnas, recién ahí deja un renglón como para que tenga este aspecto estético. ¿Sí? Eso es lo que vimos la clase pasada. Después ya empiezan los ejercicios, pero básicamente lo que vimos es eso. ¿Sí? ¿Qué pasa si los for no están anidados? No sé a qué te referís con que un for no esté anidado. ¿Y al revés de qué? O sea, la matriz uno la puede cargar en el orden que quiera. Primero puede cargar las columnas y después los renglones, o primero los renglones y después las columnas. Ese problema, no hay problema en ese sentido. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio. No hay un orden para cargar, o sea, no hay un orden para realizar el for. El for lo pueden realizar en cualquiera de los dos sentidos. Lo que sí les comenté que para mostrar el vector, suele ser mejor primero mostrar el for exterior que sea de los renglones y que el interior sea de las columnas. ¿Sí? Pero no es que hay un orden para realizar la matriz. A ver, no sé a qué se refieren. En el PowerPoint que mostré tenemos renglón, columna, 3 renglones, 5 columnas. Parecería estar bien. No sé en qué sentido dicen arregle. Donde dice in matriz. Sí, ya, efectivamente, muy bien, estuvieron muy atentos. Si se fijan, la primera dimensión es renglón. Y el renglón va hasta 3. ¿Ven? Entonces esto tiene que decir 3 y acá tiene que decir 5. Muy bien, te lo voy a borrar así me acuerdo. Ahora lo vuelvo a ejecutar. Muy bien, ahora lo vamos a hacer desde cero igual. Entonces, vamos a definir una matriz. Están viendo el codeblock, ¿no? Vamos a definirla de cualquier tamaño, no importa. Supongamos que va a ser de 8 por 4. ¿Sí? Y acá viene la cuestión que por ahí es fácil confundirse, ¿no? 8 por 4, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos renglones tiene y cuántas columnas tiene? Les pregunto, ¿no? Define una matriz de 8 por 4. ¿Cuántas columnas y cuántos renglones tiene? Ok, por ahí dicen 8 y 4. 8 filas, 4 columnas.
Sí, básicamente la respuesta es ninguna de las dos. O sea, la respuesta más correcta quizás es la de Sergio. La de Sergio dice, depende cómo uno quiera mostrar la matriz. Es básicamente eso. Lo importante es que la matriz tiene 8 dimensiones y 4 dimensiones. Lo importante es que hay 4 vectores de 8 números. Eso es lo que uno tiene que recordar. 4 vectores de 8 números. Ahora, ¿cómo están los 4 vectores? Y no sé si están horizontales o si están verticales. De hecho, no importa. ¿Sí? Lo que sí suele ser sano, a principio del ejercicio, es decir, bueno, la primera dimensión, que en este caso es 8, decir qué va a representar. Si va a representar las columnas o si va a representar las filas. En mi caso, podemos decir que va a representar las columnas. ¿Por qué? Porque sí, porque quiero, pero eso uno lo define al principio. ¿Sí? Y la segunda dimensión, que en este caso es el 4, va a representar los renglones. ¿Sí? Pero otra vez, si uno define la matriz así, no sabe cuáles son las columnas y renglones. ¿Por qué no lo sabe? Porque no importa, porque no, es un concepto que no existe en la programación. Uno lo elige para visualizarlo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? La matriz es de 8×4. Punto. ¿Cuál es columna y cuál es fila? No importa. Lo que sí importa es definirlo pronto, para no confundirse y meter la pata durante el ejercicio. ¿Sí? Exacto. Entonces, para impedir eso, lo que hacemos es, por ejemplo, definimos una variable columna, que nos va a decir cuántas columnas hay. En mi caso dije, bueno, la primera dimensión va a ser la de las columnas, así que esta va a ser 8. Y la segunda variable va a ser la de los renglones, que dije que va a tener 4 renglones. ¿Sí? Entonces, ahora sí, como queda columna y renglón. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Que a priori el concepto de renglón y columna no existe. Uno tiene que decir cuál es la dimensión de las columnas y cuál es la dimensión del renglón. Si uno por algún motivo quería al revés, no hay ningún tipo de problema. La matriz va a ser la misma, los resultados van a ser los mismos, solo que la visualización va a ser al revés. Mientras uno sea consciente cuál es cada dimensión, no hay ningún tipo de problema. Entonces, y ahora más hay que recordar que la primera dimensión se mueve hasta el 8 y la segunda dimensión se mueve hasta el 4. ¿Bien? Eso es lo que hay que recordar. Entonces, lo que habíamos visto es principalmente la carga. Vamos a cargarla con números aleatorios, así no perdemos el tiempo con printf y scanf. Recuerden, siempre que quieran con números aleatorios, recuerden la librería y después esta instrucción, time 0. Bien, entonces, para la carga, ¿cómo era la carga? No, otra vez, Nico, lo mismo que acabo de decir ahora y que dije en la clase pasada, no importa el orden en que uno hace la carga, no importa en qué lugares pones primero los números, eso no interesa. ¿Sí? Siempre que uno sea consistente con esto, no hay ningún tipo de problema. Sí, srun time 0 la primera instrucción. No, max es para elevar números al cuadrado o a la potencia que sea. Time 0 es la librería. Bien, pasamos a la carga. ¿Cómo es la carga? La carga es siempre igual, es un for que se va a mover desde. Ustedes me dirán, ¿cómo hago el primer for? Sí, ya les había comentado antes que es lo mismo nulo que 0, no hay problema. El 8 y el 4 vendría a ser tamaño de la matriz. Claro, 8×4 es la matriz. Exacto, lo primero que hay que hacer es un for que va a ir desde int i. La voy a llamar i solamente por un rato, ahora le cambiamos el nombre. El primer for, ¿hasta qué número tiene que ir? ¿Desde 0 hasta dónde? Bueno, algunos me están diciendo 8, otros me están diciendo 4, o sea, me están diciendo ren. Arranca
arranca en 0, eso seguro. Hasta 5 no, 5 no, descartamos el 5 totalmente. Algo que quieras poner menor a 5 exactamente. Recuerden que les había dicho que cuando uno trabaja con los for, trate de acá poner nombres de variables, ¿sí? No ponga números, porque si uno altera este número, va a tener que alterar todos los otros los del for, ¿sí? Así que utilicemos las variables, no números. Por favor, responden con una oración, no con una palabra y un enter y otra palabra. Porque si no se me van mezclando lo que dicen. Entonces, el primer for, ¿hasta dónde tiene que ir? ¿De 0 hasta dónde? Bueno, ahí vi un renglón, un columna, otro renglón. Van empatados por ahora, renglón y columna. ¿Cuál es el primer for que hay que hacer? ¿El de renglón o el de columna? Exacto, ahí por primera vez escucho a alguien que lo dice bien. Efectivamente es lo mismo. Para la carga del vector, como ya les estuve diciendo, es lo mismo. Es exactamente lo mismo iniciar por la columna o por el renglón. Yo simplemente para ser ordenado y para que se parezca un poco a lo que trabajamos en la clase pasada, lo voy a hacer desde un índice que se va a llamar R. ¿Por qué R? Porque va a ser el de los renglones, ¿sí? Pero que quede claro que es lo mismo empezar por las columnas, ¿sí? Con lo único que uno tiene que empezar sí o sí por el renglón es para mostrar la matriz, pero para cargarla es lo mismo empezar por la columna que por el renglón, es exactamente lo mismo. O sea, quédense seguros de eso. La carga de la matriz o la ejecución de instrucciones con la matriz, no importa si empezamos con el renglón o si empezamos con la columna. Lo que sí importa es para mostrarla, nada más. Entonces el segundo for, que sería el anidado, va a ir ¿hasta dónde? Hasta columna. ¿Sí? Ahí tenemos los dos for. Entonces, este va desde 0 hasta 4, o sea, va a ser el 0, el 1, el 2 y el 3. Y este va a ir del 0 hasta el 8, es decir, solamente hasta el 7. ¿Sí? No entra matriz hoy. Entonces, para la carga es lo mismo, iniciar renglón o columna en el orden que ustedes quieran. Para mostrarlo, no. Ahí sí tienen que hacer primero renglón. Bueno, entonces, vamos a guardar números aleatorios, así que ponemos matriz. Acá van a ir las dos posiciones, que les voy a preguntar a ustedes qué posiciones van. Y vamos a ponerle el número aleatorio. Vamos a ponerle menor a 10, hasta 10. Voy a guardar números aleatorios entre 0 y 10. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto en el ejercicio 4 y 5, números aleatorios. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? ¿Qué posición es la que tengo que poner acá en la matriz? Es fundamental lo siguiente, yo digo, en la primera dimensión va la columna. Y mi columna en este caso se mueve con los C, así que acá tengo que poner la C de columna, hay que ser consistente con la notación. En la segunda dimensión, es la dimensión que va hasta 4, la dimensión que representa los renglones, por ende acá tengo que poner R. Entonces, la matriz en mi posición CR va a ser guardada con este numerito de acá. ¿Bien? Eso era la carga de la matriz. Para chequear que todo esto está bien, vamos a hacer mostrar la matriz. Vamos a mostrar los números que se guardaron. Nuevamente un for anidado. En este sí es importante que empiecen por el renglón. Porque si no les voy a mostrar cualquier cosa. En este sí es importante empezar por el renglón, porque una vez que se deja el renglón en C no podemos volver a escribir arriba. Entonces hay que asegurarse de terminar con la escritura de cada renglón antes de pasar al siguiente. Y en el mostrar, como vimos la clase pasada y como vimos en los dibujitos de triángulos
rectángulos, etc. Cuando se termina el renglón, es decir, cuando se termina de recorrer todas las columnas, hay que hacer un printf para dejar un renglón, ¿sí? Así tiene la estética que uno espera de una matriz cotidiana, ¿no? Listo. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver si está funcionando. ¿Qué pasó acá? Punto y coma. Acá. Qué tonto. Hay que hacer el printf. Si no hace el printf, nadie me dijo, muy mal, poco atentos. Para el mostrar hay que hacer un printf, ¿no? Si uno hace un printf, estamos al horno. No mostramos nada. Entonces, dentro del printf, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar un entero. ¿Qué entero? El entero que sale de la matriz en estas posiciones. ¿Sí? Esto es igual a como hacíamos en mostrar de los arrays. En el mostrar de los arrays hacíamos un solo for, acá son solo dos, pero hay que hacer el printf, si no pasa lo que me pasó a mí recién. No muestra nada, justamente. Acá tenemos nuestra matriz, que tiene las 8 columnas, ¿sí? 8 columnas, y tiene los 4 renglones. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Ocho columnas, 4 renglones. Vuelvo a mostrarlo por las dudas. Es aleatoria, así que los números van a ir cambiando desde ya. Voy a limitar este número. Acá lo voy a hacer hasta 9 nada más. Para que me quede más simétrica la matriz. Ahí está. El chat se me había quedado muy arriba. A ver, tengo una duda. No, si pones vector 3, quiere decir que hay 3 posiciones. El C3 lo que define es que hay 3 posiciones. Así que las posiciones van del 0 al 2. 0, 1 y 2. Esas son las 3 posiciones. Dale, ahí repito eso. Ok, vamos por partes. Lo primero que preguntaron es repetir por qué va primero la C y después por qué va la R. En la primera dimensión, o mejor dicho, la primera dimensión es la dimensión que yo dije que representa las columnas. Es la dimensión que va hasta el 8. Entonces, en mi for, esa dimensión, la que va hasta el 8 de columna, se llama C. Es la dimensión de las columnas, por eso va en la primera ubicación. Y el R es el renglón, que va hasta 4, es la segunda dimensión. Es por eso, ¿sí? Después lo otro que mostraron, que preguntaron, mejor dicho, es cómo hacer para limitar el tamaño donde empieza el run. El run empieza en 0, así que si queremos que empiece en 5, le sumamos 5. Listo, ahora empieza en 5. ¿Por qué? Porque justamente cuando sale 0, va a ser 0 más 5. Entonces el menor de los casos va a ser 5. Y si queremos que el máximo sea 10, queremos hacer 5 más, como mucho 5, así que voy a poner un 6. Entonces simplemente así, jugando con sumarle o restarle algún número. Esa es la forma de limitar el random. Ahí vi que alguien te lo comentó igual. ¿Sí? Y creo que nada más me habían preguntado. Perfecto. Bien, entonces se entendió esto, carga y muestra de una matriz. Esto, hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada. Cargar y mostrar una matriz. ¿Sí? Bien. Supongamos ahora que seguimos avanzando con la misma temática que con los arrays. Supongamos que queremos el mínimo. El mínimo o el máximo, ¿no? No importa.
¿Cómo sería para calcular el mínimo? Que vi que alguien nos estuvo preguntando ahí en el grupito de WhatsApp. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos con el mínimo? Sí, o sea, hay cosas que no cambian, por suerte. Necesitamos una variable que se llame mínimo. Y a la variable mínimo había que darle el valor de algún elemento del array. Y acá es igual, hay que darle el valor de algún elemento del array. Solo que ahora tenemos dos dimensiones para definir ese elemento. Antes era la posición 0, ahora bueno, va a ser la posición 0, 0. O sea, lo que está en el renglón 0, columna 0. Listo, esta es la posición y el valor inicial del mínimo. Exacto, eso que estuvieron diciendo ahí. Muy bien. Perfecto. Y después, la técnica es exactamente la misma. Uno realiza los dos for. Quedó medio. Está. Los dos for y acá dentro de ambos for realizamos la condición. La condición que es muy parecida a la que usábamos antes con array unidimensionales. Entonces decimos si el mínimo, o al revés, como hacíamos antes, si la matriz en la posición que me da la columna y el renglón, siempre con mucho cuidado con esto, primera dimensión para las columnas, segundo para el renglón, si lo que hay en la matriz en esa posición es menor que el mínimo, quiere decir que el mínimo no es el que era, sino que el mínimo es, ¿qué cosa? Este numerito de acá, el número que está en esta posición de la matriz. ¿Sí? Ese es para encontrar el mínimo de la matriz. Otra cosa que antes hacíamos con los arrays era la posición donde estaba el mínimo. Entonces yo les pregunto, ¿dónde está el mínimo? ¿Cómo hago para encontrar también la posición del mínimo? Este es el valor del mínimo, ¿no? Ahora, ¿dónde está el mínimo? Sí, se la puede mostrar invertida, solo que el concepto de invertido para matriz no está muy claro, ¿no? Pero sí, se podría. Ahí voy a rectificar lo que está diciendo Andrés. La declaración del mínimo no tiene que estar adentro del for. De hecho, les diría que está mal ponerlo adentro del for. Lo que sí es importante es que la declaración del mínimo va después de la carga del vector. O sea, una vez que el vector está definido, pero no tiene que estar adentro del for. La declaración. Porque si no se está declarando todo el tiempo si lo ponemos adentro del iterador. Así que eso que está diciendo ahí Andrés, ¿no? Sí, se puede de derecha a izquierda, es lo mismo, empieza en renglón y termina en 0. Eso es igual que al array, con eso no habría ningún problema. Entonces volvemos. De esta forma calculamos el mínimo y ahora les pregunto, ¿cómo hacemos para calcular la posición? Vamos al ejemplo, ¿no? Encontremos rápidamente el mínimo acá de la matriz. El mínimo es el 0, ¿no? O este 0, no importa, el mínimo es 0. Ahora si les pregunto, ¿dónde está ese mínimo? ¿Cuál es la posición del mínimo? ¿Cuál es? ¿No? La posición del mínimo, ¿cuál es? Está, no exactamente, está en el renglón 1, columna 2, ¿sí? Renglón 1, columna 2, ¿sí? Acá está el 0, entonces yo quiero no solamente encontrar el mínimo, sino que quiero encontrar su posición. Entonces, ¿cómo hago para encontrar acá la posición? La posición, como verán, tiene dos coordenadas, así que voy a tener que definir una posición de la columna y, si quieren, una posición del renglón.
O sea, necesito las dos posiciones para decir dónde está. Entonces, ¿cómo hacemos? Eso igual que como hacíamos antes, ¿no? Una vez que se encuentra el mínimo, ahí lo que se hace es que se dice, bueno, entonces la posición de la columna va a ser la que me da C y la posición del renglón va a ser la que me da R. De esta forma encontramos no solamente el mínimo, sino que también encontramos su posición. ¿Okay? Es exactamente lo mismo que con array unidimensionales, solo que como tiene dos dimensiones, necesito la ubicación de las dos dimensiones. ¿Okay? Pero el truquito es el mismo, no hay nada nuevo de hecho. Y bueno, después mostramos por pantalla a ver si está todo bien. Entonces ponemos un printf para mostrarlo. Hacemos así. El mínimo es, dos puntos, porcentaje de para mostrar el mínimo, y está en dos puntos. Acá voy a mostrar la posición. ¿Sí? La posición separada por comas. Incluso entre paréntesis, si queremos. Así queda como una notación media matemática. Entonces, lo primero que necesitamos es el mínimo, así que acá pongo mínimo. Lo segundo es la posición de la columna y después la posición del renglón. Vamos a ejecutarlo. Quedó afuera del paréntesis. Ah, sí, gracias. Bien, vamos a probarlo. Bien, acá tenemos otra matriz porque es aleatoria desde ya. Tenemos acá, el mínimo es 0, efectivamente es 0 porque hay varios ceros ahí. Y está en, vamos a chequearlo, 0 es la columna. Está en la columna 0. ¿Sí? Y está en el renglón 2. Renglón 0, renglón 1, renglón 2. Efectivamente, este es nuestro 0. ¿Sí? Acá este es uno de los mínimos. Recuerden que uno está encontrando siempre solamente un mínimo, ¿no? Acá habría otro y acá habría otro. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió esto? Encontramos el mínimo y encontramos su posición. ¿Sí? Muy parecido a array unidimensionales. Puede mostrar cualquiera. ¿Cualquiera de qué? ¿Cualquier cero decís? No. Así como les había comentado en los arrays, si uno pone el menor exclusivo, es decir, el menor únicamente, va a mostrar el primer mínimo que encuentra. Si uno pone menor igual, va a mostrar el último mínimo que encuentra. Eso es igual que con los arrays unidimensionales. ¿Sí? Porque el igual implica que cada vez que encuentra un número igual al mínimo, lo guarda. El menor no, tiene que ser menor a ese sí o sí. Entonces con el primero ya va a encontrar ese mínimo. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. Pero va a mostrar o el primero o el último, del medio nunca. ¿Sí? Eso sería el mínimo. Bueno, de la misma forma y siguiendo con lo que venimos haciendo siempre, por ejemplo el promedio. ¿Cuál es el promedio de la matriz? ¿Cómo hacemos el promedio de la matriz? ¿Cómo haríamos promedio de la matriz? Habría que, sí, una variable que sea promedio desde ya. Sí, tenemos que sumar todos los números, ¿no? Básicamente hay que sumar todos los números y dividirlos por cuánto. Exacto, hay que dividirlo por columna por renglón. O sea, 8 por 4. 32, no 21. ¿Sí? Acá hay 32 números. ¿Sí? Entonces, promedio. Vamos al promedio. Acá, promedio. Como bien dijeron, necesito una variable para el promedio. Que tiene que ser flotante, ¿no? Porque si no estamos en aprietos. Cuando dividimos se rompe todo.
Y nuevamente necesito los dos for como siempre. ¿Sí? Bien, realizamos los dos for y vamos sumando todos los números. Permítame hacer esta chanchada para evitar una variable. Tenemos que sumar todos los números. Entonces los voy a ir sumando en la variable promedio. ¿Sí? Voy a usar esta variable la voy a usar también para sumar. ¿Sí? Entonces en la variable promedio voy a ir almacenando todo lo que está en matriz, en la posición, que me dice el índice C y el índice R. ¿Sí? Entonces acá lo que estoy haciendo, estoy sumando todo. No, la división es un número, el promedio de la matriz es un número, no es una matriz. Entonces, voy sumando todos los numeritos en la variable promedio. Eso no está del todo bien, tendremos que hacerlo en una variable suma, pero bueno, no importa. Si evito un renglón, lo hago en la variable promedio. Y cuando termino de los dos for, lo que hago es que el promedio sea igual al promedio dividido, como habían dicho por ahí, renglón por columna. En este caso, 32. No, claro, vos vas sumando todos los números de la matriz y los vas guardando en un número. Si te fijas acá promedio es un número flotante, no es una matriz de flotantes. Es un único valor. Así como con los array obtenías un único valor, acá también. ¿Sí? Sí, en unidimensional también es así, Juan. En unidimensional, el promedio de un vector es un número. Sí, en este caso es lo mismo poner 32, porque ya sabés que son 8 y 4, pero la idea de estos ejercicios es que uno nunca sepa estas cosas, nunca sepa el 8 y el 4. Que el ejercicio tiene que quedar genérico para cualquier valor, entonces siempre utilizamos las variables. ¿Sí? Porque otra vez, si yo te cambio el 8 y el 4 por un 9 y un 23, tu 32 deja de servir. Entonces, para hacer que esto funcione siempre, renglón por columna. ¿Sí? Eso es importante. Bien, bueno, de esta forma tenemos el promedio. Un poco de fiaca, pero no me cuesta nada mostrarlo por pantalla. Entonces vamos a mostrar por pantalla el promedio. El promedio es puntos, porcentaje F porque es un flotante, promedio. Ahí está. Vamos a verlo. Ejecutamos. Bueno, acá tenemos el mínimo que sigue funcionando y el promedio vamos a creer que es 4.34. ¿Sí? Habría que sumar todo y chequear que está bien. Yo calculo que sí. Okay. Ahora me acordé de algo que preguntaron hace bastante, es que siempre que compilan les da el mismo valor. Si se fijan, a mí no me da siempre el mismo valor, me da siempre distinto. El que me dijo que le da siempre el mismo valor es porque el sRuntime 0 seguramente lo puso dentro de un for. Si ponen el sRuntime 0 dentro de un for, les va a dar siempre el mismo valor la matilla aleatoria. ¿Sí? Es un detalle de C nada más, pero estoy seguro que hizo eso al que le da los mismos valores siempre. ¿Ok? Sí, eso como trabaja con los milisegundos, si lo pones siempre en la misma posición del for, siempre va a tardar lo mismo en entrar a la semilla, entonces va a mostrar siempre los mismos números. Entonces es mejor tirarlo acá enseguida, tirarlo arriba del main rápido y listo. Bien,
Entonces ya más o menos ya hicimos lo mismo que veníamos haciendo siempre, mínimo, promedio, en su defecto podrían hacer el máximo. Como alguien preguntó por ahí, podrían mostrarlo al revés si quisieran. Mostrar del 4 al 0 y del 8 al 0 al revés, si quisieran. Bien, para mostrar invertidos no habría ningún tipo de problema. Y ahora con lo que vamos a trabajar es con lo siguiente. A ver, esto lo voy a guardar por si después me lo piden. Vamos a exportarlo. Bien, y esto lo voy a borrar todo, total ya lo vimos. Me voy a quedar con la matriz aleatoria nada más. Acá. Con una matriz aleatoria y mostrar la matriz aleatoria. Vamos a generar otra vez. Sí, el srun va al principio del código. No importa dónde, no hay un lugar específico. Lo importante es que lo hagan pronto. ¿Sí? Bien, acá se generó otra matriz aleatoria de 8 por 4. Por ahora trabajamos las matrices como números, ¿no? Como colección de números y nada más. Ahora bien, estos números se los suele agrupar así, no por vicio del docente o para explicarles un tema, sino porque suelen representar algún tipo de fenómeno, ¿no? O sea, uno agrupa los números así para representar algún fenómeno. Por ejemplo, a ver, déjenme pensar un ejemplo, podría ser, a ver, ustedes empiezan en abril, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Bueno, sí, podría servir. Ustedes en el cuatrimestre no, en la materia anual, tienen más o menos 8 meses, desde abril hasta noviembre, con las notas, ¿no? Entonces, podría ser que cada una de estas columnas representa los meses del año. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Sería cada columna un mes. Y cada uno de los renglones podría ser que acá agrupé la nota de los que son menores de 20 años. Acá agrupé la nota de los que son de entre 20 y 40. Acá agrupé la nota, el promedio, ¿no? El promedio de notas de los que tienen más de 40 años. Y acá el promedio de notas de los que tienen más de 50 años. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en mayo, el promedio de los que tienen menos de 20 años es 6. En mayo, el promedio de nota de los que tienen entre 20 y 40 años es 6. En mayo, el promedio de notas de los que tienen entre 40 y 50 años es 3. Y de acá para arriba es en mayo, tienen 8 de promedio los que tienen arriba de 50 años. ¿Se entiende cómo sería la interpretación de una matriz para un caso real por ahí? Sí. Entonces, a mí no me sirve tanto encontrar el mínimo de la matriz. ¿Por qué? Porque el mínimo de la matriz representaría cuál es el promedio más bajo. El promedio más bajo es 0. Y no me sirve mucho saber dónde está ese mínimo. Lo que sí me suele servir es decir, bueno, ¿cuál es el promedio de los alumnos menores a 20? O sea, ¿cuál es el promedio en este renglón? Me suele servir cuál es el promedio de los que tienen entre 20 y 40, o sea, el promedio de este renglón. Después el promedio de este renglón y el promedio de este renglón. O sea, es como ir calculando los promedios o los mínimos, pero por renglones. ¿Para qué? Para mantener una determinada característica de la matriz. ¿Se entiende eso o no? O más o menos. Por ahí con la pizarra es más fácil. Sí, claro. Cualquier conjunto numérico tiene su moda y su frecuencia. Y su desvío estándar y su valor medio, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es una captura de pantalla. Vamos a usar el Paint. Permítanme un segundo.
Bien, ahí están viendo la matriz, ¿no? Sí. Bien, entonces supongamos que cada una de las columnas, que como ya les dije son 8, representan a los meses. Cada uno de los renglones representa una determinada franja de edades, ¿no? Y en la matriz lo que estoy haciendo es representando el promedio de las notas, ¿no? Entonces, permítanme hacer una ilustración media rápida. Supongamos, este es el mes de abril. Horrible. Vamos con, este es abril. Este es mayo. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Sí? Y acá tenemos los que son menores a 20, los que son menores a 40, menores a 50, y acá tenemos los mayores a 50, ¿no? Entre ustedes, entre las 200 personas que tenemos acá inscritas a programación, casi 300, agrupamos a las notas así, ¿ok? Entonces, el promedio de notas de los menores de 20 años, el promedio de nota de los menores de 40, el promedio de nota de los menores de 50 y el promedio de notas de los mayores de 50. ¿Se entiende la temática? Entonces, uno podría decir, bueno, a fin de año, este sería fin de año. A fin de año, ¿cuál fue el promedio general de los menores de 20? Sería buscar el promedio de todo este renglón, ¿sí? Entonces sería sumar el 9 con el 6, con el 8, el 6, el 7, bla, 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 y dividirlo por 8. Este sería el promedio de los menores de 20. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Medio mamarracho lo que estoy haciendo, pero me parece que si no, no me lo van a entender. Perfecto. De la misma forma, podríamos calcular el promedio de los menores de 40. De la misma forma, el promedio de los menores de 50 y de la misma forma el promedio de los mayores a 50. Es decir, un promedio para cada uno de los renglones. ¿Sí? Entonces, ¿qué obtiene uno acá? ¿Esto qué es? Si uno presta atención a esto, ¿qué vendría a ser? ¿No? Lo que grafiqué ahí en verde, ¿qué es? Condiciones, y bueno, más allá de que sean condiciones, son valores, son 4 valores. ¿Sí? Son 4 valores. ¿Ven? Entonces, estos 4 valores quiere decir que son un vector de 4 elementos. Entonces, los promedios por renglón son un vector. ¿Sí? Este es un concepto por ahí que sin el dibujito uno no lo llega a ver. Si uno va a hacer el promedio para cada renglón, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que va a haber 4 promedios. Un promedio para cada renglón, justamente. ¿Me siguen? Y de la misma forma uno podría razonar lo siguiente es, bueno, a mí no me interesa discriminarlos por edad, sino que me interesa discriminar por mes. Entonces, podría decir, che, ¿cuál fue el promedio de abril? El promedio de abril sería dividir por 4 la suma de estos números. 9 más 2 más 7 más 4, dividido 4. Ese sería nuestro promedio de abril. De la misma forma puede venir alguien, che, ¿y el promedio de mayo cuál fue? Sumo los promedios, los 4 promedios de mayo, y digo, bueno, este es mi promedio de mayo. Sigo, lo puedo hacer para cada columna, hasta la columna de noviembre, ¿no? En la columna de noviembre voy a obtener mi promedio de noviembre. Entonces, si uno lo mira con delicadeza, en amarillo, ¿qué encontramos? ¿Qué es lo que se encuentra en amarillo? En amarillo efectivamente hay otro vector. Hay otro vector que en este caso tiene 8 números. ¿Sí? Un número para cada columna. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende el concepto?
que suele ser muy útil a las matrices no encontrarle el mínimo general o el promedio general, sino encontrarle el mínimo por columna o el promedio por columna o el promedio por renglón, lo que sea, pero por renglón o por columnas. Así no pierde la característica física, o sea, la característica tangible de lo que está representando cada número. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Pero primero quiero que entiendan el diagrama. Que si yo voy a calcular una característica por renglón, implica que voy a tener 4 veces esa característica porque hay 4 renglones. Y si yo voy a generar una característica por columna, implica que voy a tener 8 veces esa característica. Entonces voy a tener un vector de 8 posiciones. ¿Sí? Entonces pasemos a eso. Voy a dejarlo el dibujito por las dudas. Bueno, entonces volvemos. Tenemos 8 columnas, 4 renglones. Vuelvo acá a mi código fuente. Entonces, por ejemplo, no voy a calcular el promedio para no marearlos con los números, voy a calcular la suma. Voy a calcular una suma por renglón. Como toda suma la voy a inicializar en 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular? Lo siguiente. Suma por renglón, lo que va a hacer es, hasta el dibujo acá, voy a agarrar un renglón y voy a sumar todos los números. Entonces voy a conseguir la suma del primer renglón. Después voy a hacer lo mismo con el segundo renglón. Voy a conseguir otra suma. La suma del tercer renglón, voy a conseguir otra suma. La suma del cuarto renglón, voy a conseguir otra suma. Entonces, suma por renglón va a ser 4 de estas sumitas, por lo cual suma por renglón va a ser un vector de 4 posiciones. ¿Sí? ¿Por qué 4? Porque el 4 es efectivamente el tamaño del renglón. Entonces, para evitar poner 4, pongo renglón. ¿Se entiende eso? Vector de 4 dimensiones. Como voy a hacer una suma para cada renglón, lo que tengo que hacer es decir que va a haber 4 de estas sumas por renglón. Como bien dije antes y acabé de borrarlo, hay que inicializarlo en 0. ¿Cómo hacemos para inicializar en 0 este vector? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago para inicializar en 0 un vector? Sí, podría ser un for de 0 a 4 y asignarle el valor 0. O en este caso, como son poquitos, son solamente 4, puedo poner 0, 0, 0, 0. Porque son 4, ¿sí? Pero otra vez, el 4 depende del número que yo puse acá. Como yo durante todo el ejercicio no voy a cambiar este 4, solamente por eso lo estoy cargando a mano, ¿sí? Lo ideal sería hacer un for de 0 a 4 igual a 0, ¿sí? Lo que dice Mauro no funciona, no se puede declarar con un solo 0, ¿sí? Entonces, que quede claro que esto lo hago solamente porque son 4 y porque no lo voy a cambiar, pero lo ideal sería hacer un for de 0 a 4 asignándole 0 a todas las posiciones, ¿sí? Quede claro que eso no se hace así, eso solamente para no perder más tiempo. ¿Bien? ¿Está claro eso? Perfecto. Bien, y ahora ustedes me dirán, ¿cómo hago para sumar por renglón? Entonces, yo lo que tengo que hacer es, tengo que recorrer a toda la matriz, ¿no? Porque tengo que recorrer todos los números para el primer renglón, todos los números para el segundo, todos los números para el tercero y para el cuarto. Recorrer toda la matriz implica hacer 2 for. O sea, de eso no nos vamos a salvar jamás. Los 2 for van a estar ahí siempre. Listo, ahí están mis 2 for. Entonces, acá viene la cuestión. ¿Qué es lo que le tengo que sumar a mi suma? Bien, ya están los 2 for. Efectivamente, ¿cómo era la estructura de la suma? Era suma igual suma más el vector, ¿no? Esta era la estructura siempre. Lo que uno tenía en el acumulador más el nuevo valor, ¿no? Esta es la estructura siempre. Entonces, ahora, ¿cómo piensan que sería? Sí, no exactamente así. Escríbanlo con la sintaxis correcta, por favor.
Así me aseguro si lo entendieron. Bien, ahí lo que dijo Juan Pablo no está bien, pero no, de hecho está bastante mal, así que no... Nosotros vamos a almacenar en la variable suma por renglón. Entonces, en vez de poner suma, tengo que poner suma por renglón. Eso está claro. Y eso tengo que poner que efectivamente es igual a suma por renglón. Pero, ¿qué pasa? Suma por renglón es un array, es un vector. No puedo ponerlo así. Tengo que aclarar la dimensión. ¿Qué quiere decir esto? Suma por renglón es este vector. Yo tengo que aclarar qué suma estoy haciendo. O sea, tengo que decir, che, estoy haciendo la suma 0, la suma 1, la suma 2 o la suma 3. ¿Qué suma estoy haciendo? Hay que aclararlo. Entonces, ¿cómo se aclara eso? Como la suma es por renglón, tengo que aclarar en qué renglón estoy sumando. Estoy sumando en el renglón R. ¿Sí? Estoy haciendo la suma por renglón. ¿De qué renglón? Y de renglón R. Entonces tengo que aclarar en qué renglón estoy. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Cuando estoy con el R igual a 0, estoy haciendo la suma de renglón 0. Y ahora sí, hay que sumarle el valor de nuestra matriz. El valor de nuestra matriz es matriz. ¿En qué posición? En la posición columna renglón. La posición columna renglón. Vamos a analizar un poco esto. Acá recorro todos los números, eso no hay dudas. Cuando R vale 0 y C vale 0, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando en la columna 0, en el renglón 0, perdón, efectivamente porque estoy en renglón 0, lo que ya había en ese renglón y le estoy sumando lo de la columna 0 de renglón 0. Después avanzo a la siguiente columna. Voy a estar en la columna 1 de renglón 0, o sea, sigo en el mismo renglón. Es por eso que sigo guardando en el mismo renglón. Luego paso a la columna 2 de renglón 0, sigo guardando en renglón 0, y cuando llego al final, que es hasta la columna 7, voy a estar guardando lo que hay en la columna 7, renglón 0, en el renglón 0. Entonces, eso hace que se guarde la suma en el renglón 0. Después pasa al renglón 1, y en el renglón 1 se vuelve a repetir lo mismo. Cuando estoy en el renglón 1, sumo lo que había en el renglón 1, columna 0 de renglón 1, columna 1 de renglón 1, columna 2 de renglón 1. Ven que mantengo fijo el renglón y lo voy guardando justamente en el vector de suma de ese renglón. ¿Se va casando eso? La primera vez que uno ve esto por ahí se marea un poco. Pero es importante tener en claro que la suma por renglón son 4, porque hay 4 renglones. Entonces por eso uno define con el R. En este caso estoy sumando por renglón. Así que lo que se mantiene fijo, si querés, es la columna. O sea, lo que va cambiando es la columna y se mantiene fijo renglón. Sí, ya vamos a la suma por columnas. Ahora déjame terminar la suma por renglones. Entonces, quiero asegurarme que entendieron esto de la suma por renglón. Y otra vez, la primera vez que uno lo hace, no suele ser trivial, ¿no? Bueno, los que están entrando tarde, voy a matar. Entonces, para chequear que todo esto está bien, habría que mostrarlo por pantalla. Entonces vamos justamente a eso. Mostrar la suma por renglón. Como voy a mostrar la suma por renglón, ¿qué tengo que hacer? Como son 4 sumas, tengo que hacer un for de 0 a 4, ¿no? Yo para evitar eso, y para de paso mostrarles otra forma, voy a hacer lo siguiente.
voy a mostrar las 4 sumas así. Voy a decir, bueno, acá pongo la primera suma, ¿sí? Después voy a poner la segunda suma. Después pongo la tercera suma y la cuarta suma, ¿sí? Son las 4 sumas. ¿Cómo accedo a esas 4 sumas? Y vengo acá, suma por renglón. Digo, bueno, la primera suma por renglón es la que está en la posición 0. La segunda suma por renglón es la que está en la posición 1. La tercera es la que está en la posición 2. La última es la que está en la posición 4. Es un mamarracho, pero no importa. Lo hago en un solo renglón para que vean otra forma de hacerlo. Entonces yo voy a compilar esto. A ver si no me comí ningún punto. Puse mal una posición, me dicen. A ver. Sí, gracias. Aquí tiene un error esto, creo. ¿Qué pasa esto? Déjenme ver un segundo qué pasó acá. Punto y coma. No estoy encontrando ningún error. Porcentaje de... Acá. Acá, sí, me había morfado 3 comas. Disculpas. No sé por qué me está marcando el error ahí igual. No, las comas están puestas. El renglón vale 4. Bueno, permítanme que lo solucione rápidamente, es fácil. Yo esto por hacer la chanchada, yo les había dicho que esto se hace así, ¿no? De paso, bueno, ya les queda de forma genérica. La verdad no sé por qué me está tirando error igual. Listo. Ahí de esta forma, ¿qué hago? Le estoy asignando ceros a cada una de las posiciones. ¿Sí? Se entiende que es lo mismo que representé antes. Solo que en vez de 4 ceros, acá estoy entrando al for 4 veces para que asigne 0 a cada una de estas posiciones. Vamos a compilar otra vez. Bueno, ahí funcionó. ¿Por qué no funcionaba antes? La verdad no tengo idea. Quizás se separaba con punto y coma. Yo ahora me entró la duda. Por ahí era con punto y coma las llaves. ¿Sí? Bueno, entonces volvemos al ejercicio. Estamos sumando por renglones. Estoy sumando todo esto. Después sumando todo esto. Sumando todo esto y sumando todo esto. Y almacenándolo en variables separadas. Por ejemplo, vamos a ver la suma del último renglón. A ver cuánto da. 6, 7, 15, 18, 23, 30. Efectivamente da 30. Funcionó para la última, vamos a chequear si funciona, no sé, para la primera. 15, 16, 18, 20, 28, 30 y 6. Perfecto, está funcionando, ¿ven? Cada uno de los renglones estoy guardando su suma. ¿Sí? ¿Me siguen? Perfecto. Eso que escribí recién es para aclarar que la posición siempre es 0. Esto que escribí acá recién, no, esto es para que en cada posición del renglón haya un 0. Yo antes lo había hecho de una forma manual, que les había dicho que también se puede, que es igual y entre llaves poner los ceros. ¿Sí? Son 4 ceros, así que hay que poner los 4 ceros. Yo los separé por coma, quizás hay que separarlos por punto y coma, y ese fue el error. Ahora me entró la duda. Vamos a chequear de paso si era eso. No, hay que separarlo con comas, pero la verdad no sé por qué tiene error.
Sí, la verdad no sé qué pasa. Pues lo voy a chequear. Eso debería funcionar. ¿Sí? Bueno, esa esta chanchada que acabo de hacer. ¿Se entendió eso que pasó ahí? Mostré los 4 resultados por renglón. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entendió? Excelente. De la misma forma, podemos calcular las sumas por columnas. ¿Qué cambios habría? El siguiente cambio es, entonces voy a declarar una variable suma por columna. ¿Sí? Suma por columna. Las columnas, ¿cuántas son? Y lo que me dice la variable col. Entonces, esto va a ser para hacer la suma amarilla. Cada columna voy a sumar. Van a ser 8 resultados, por eso pongo columna. Hay que inicializar en 0. Entonces, ¿cómo hago para inicializar en 0? Hago un for que va de 0 hasta columna. Y en la posición i pongo un 0. Suma por columna. Entonces es el mismo truco de antes. Estoy haciendo exactamente lo mismo, solamente que para las columnas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Que es exactamente lo mismo que antes, solo que en vez de 4, ahora va a ser de 8. Inicializo en 0. Las 8 posiciones las inicializo en 0. Y tengo que hacer acá lo mismo. Vamos a hacer la suma. Entonces, ¿cómo les parece que quedaría la suma por renglón? Suma por columna, perdón. Suma por columna. Voy a tener que aclarar en qué columna estoy sumando. Así que tengo que poner entre corchete la C. Voy a tener que sumar lo que ya estaba acumulado. Así que esto no cambia. Y le voy a tener que sumar el valor de cada punto de la matriz. Así que esto queda igual. ¿Sí? Entonces, es mínima la diferencia, pero la hay. Antes había que aclarar en qué renglón estoy sumando. Ahora hay que aclarar en qué columna estoy sumando. ¿Sí? Entonces, es muy parecido. Una vez que uno entiende uno, ya logra entender cualquiera de los otros. Entonces acá muestro la suma por renglón y acá vamos a mostrar suma por columna. Acá son 8, así que no lo voy a hacer en un solo renglón, lo voy a hacer dentro de un for. ¿Sí? Para no hacer esta chanchada de uno por uno, además me había tirado error y todo, lo voy a hacer prolijito dentro de un for. Así que hago printf. Voy a mostrar liñitas, un entero. ¿Y de dónde saco ese entero? Ese entero lo saco de suma por columna en la posición que me dice mi i. Compilamos. Este error yo creo que viene, ahora mientras estoy hablando me estoy pensando por qué no está funcionando lo que está funcionando. Quizás el error sea porque el renglón es una variable y no sea un número fijo y no sabe solucionarlo el código. Entonces, vamos a chequear si funcionó. No sé por qué se va el chat. Ahí estamos. Volvimos. Bien. Volvemos a ver la suma por renglón. No me cuesta nada. Vuelvo a sumar el último renglón. Acá tenemos 7, 8, 12, 20, 24, 31, 36. Último renglón 36. Está todo funcionando joya. Y ahora vamos a ver las sumas por columnas. Tenemos vamos a sumar la última que es más fácil. 5 más 5, 10. Más 5, 15. Más 6, 21. Efectivamente hay un 21 para la última columna. Vamos a sumar la primera. 16, 23, 30. 30. ¿Ven? ¿Se entendió esto entonces cómo funciona? Tenemos una suma para cada una de las columnas y una suma para cada uno de los renglones. ¿Sí? Fantástico, así es. Lo que está preguntando ahí... Por favor, no pongan esos nombres así de fantasía porque después no sé quiénes son. Entonces no puedo saber si están participando o no de las clases. Pero bueno, más allá de eso...
Se muestra... Sí, claro. O sea, si ponen... ¿Dónde está? Si el printf lo ponen acá, claro. Si lo ponen acá, la suma va a mostrar por renglón o por columna, ya sea como sea que hicieron el recorrido de los for. ¿Sí? Entonces, eso está bien, pero es importante que los ejercicios uno los resuelva en módulos. Este módulo calcula y este módulo muestra. ¿Por qué? Porque vos por ahí en algún momento querés calcular y no querés mostrar. Entonces, está bueno tener todo separado. ¿Sí? En el momento que uno calcula, no muestra, porque si no, cada vez que está calculando cosas, las está mostrando por pantalla. Y no siempre va a querer mostrar lo que uno está calculando. ¿Sí? ¿Se entendió eso que preguntaron? Que no está mal, pero no es lo que uno busca en la programación. Hacer todo junto, no. Todo separado en módulos. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Solamente déjenme chequear una cosa, me quedé enojado porque no funcionó eso, no sé por qué. Sí, ahí funciona. Efectivamente, por algún motivo que desconozco, si uno pone renglón en vez de 4, cuando le da valores iniciales, con la llave no funciona. ¿Ven? Si yo pongo 4, funciona. ¿Ven? Está funcionando. Si pongo renglón no funciona. Renglón vale 4. Pero no, en este caso no está funcionando, no sé bien por qué. Son las cosas que ocurren en este lenguaje. Así que hay que ser muy cuidadoso con todo. Sí, claro, Bonina. El for es un for tradicional. Un for que va desde 0 hasta la cantidad de columnas, donde voy mostrando la suma por columna de ese índice. De nada. Bien, entonces, ¿quedó claro esto? No sé si fui claro con la explicación. Esto, no, hasta que no lo programen ustedes, no lo van a terminar de entender. Pero lo principal es que entiendan el dibujito, ¿no? Que uno va a tener resultados por columna y por filas. Esos son los resultados importantes para trabajar con una matriz. No suele ser importante calcular el mínimo total o el máximo total o el promedio total. Eso no suele representar nada a nivel tangible o físico. ¿Sí? Sí, por eso lo guardé en PDF, después lo subo al campus. Así todo debe haber un código muy parecido en todo lo que es el material digital. Pero bueno, no me molesta nada y lo vuelvo a subir. A ver, lo que pregunta Iván. Lo que pregunta Iván es esto que está acá. Acá estoy mostrando los resultados por columna sin decir en ningún momento cuántas columnas son. ¿Ves? Digo columna a columna. Lo que no lo hice fue con el renglón. Con el renglón lo hice así a forma de chanchada, pero si querés lo arreglo para que quede prolijo también el de los renglones. El de los renglones, la forma ideal sería así. Un for que va desde 0 hasta renglón y suma por renglón. Listo, ya está. Ahora están los dos, tanto suma por renglón como suma por columna, me los está mostrando con el mismo formato y sin especificar la cantidad de elementos. ¿Sí? Ahí tenemos suma por renglones y suma por columnas.
Bueno, ustedes para practicar creo que tienen dos ejercicios, ahora lo miramos del PowerPoint. Pero básicamente lo que tienen que hacer ustedes es, si no les falla la memoria, tienen que calcular promedio por renglón, promedio por columna. Mínimo por renglón, mínimo por columna. O sea, todo lo mismo que estuvimos trabajando, solo que no con la suma, sino con otras cuestiones, con otras operaciones aritméticas. Así que vamos a chequearlo del PowerPoint. Esto lo voy a dejar como estaba por un rato. Bien, acá está. Ejercicio 1. Crear una matriz de 12 por 4. ¿Sí? Estuvimos trabajando con una de 8 por 4, así que más o menos parecido a lo que estuvimos haciendo, solo que ahora es de 12 por 4. Los números son decimales, así que son flotantes. Y acá está diciendo que cada renglón explica la ganancia de 4 empresas distintas en cada mes. ¿Se entiende? Hay 12 columnas. ¿Por qué hay 12 columnas? Porque cada una es de un mes. Y hay 4 renglones. ¿Por qué? Porque hay 4 empresas. Sí, en ningún lugar dice si son aleatorios o no, así que no importa cuáles son. Si querés los cargas por teclado, si no los haces aleatorios. No hay problema con eso. Como quieras. Entonces pregunta, encontrar el total ganado por cada empresa al año. Este vendría a ser el total por renglón. ¿Sí? Porque cada renglón es una empresa. Después encontrar cuándo se ganó, cuánto se ganó por mes contando cada empresa. Esto sería contar por columnas. O sea, por renglón, por columna. Después, calcular el total ganado por todas las empresas juntas. Este sería como el total de la matriz. O sea, sumar todo. Encontrar qué empresa ganó más y cuándo. Este sería encontrar el máximo. Qué empresa ganó menos y cuándo. Sería encontrar el mínimo. Calcular el promedio de ganancias de cada empresa por bimestre. Este último ítem parece el más difícil, pero es más o menos lo que estuvimos trabajando. Bimestres es agrupar de a 2 meses en vez de a 1, solamente eso. Sí, no importa cómo cargan la matriz, con los valores que ustedes quieran. Lo importante es que hagan estas cosas. O sea, si se fijan, yo nunca le presto atención a los números que estamos cargando. No importa qué números hay. Lo importante es que sean, ni siquiera que sean positivos, no importa, puede tener ganancias negativas la empresa, no hay problema con eso. Los números que quieran. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bueno, eso es lo que tendrían que hacer en el ejercicio 1. Creo que hay un solo ejercicio más. Ven, acá les explica cómo sería. ¿Ven? Acá tienen una matriz cualquiera, no importa cuál. En este caso la generé de forma aleatoria. Cada uno de los 12 meses y las 4 empresas. Esto para que puedan visualizar un poco cómo sería. Y bueno, y después acá tienen un ejercicio parecido al 6 de Array, que es, se crean aleatoriamente dos matrices de 4×4. Y para eso hay que hacer la suma de la matriz 1 con la matriz 2, la resta de la matriz 1 con la matriz 2 y el producto de la matriz 1 con la matriz 2. ¿Cómo se hace para justamente sumar, restar y multiplicar matrices? Acá les explico cómo. ¿Cómo se suman? Se suma coordenada con coordenada. 2 más 1, 3. 0 más 0, 0. 1 más 1, 2. Y así. Entonces chequeen bien esto, cómo son las operaciones y las programan. Suma, resta y multiplicación. ¿Ok? Entonces, ustedes hagan hasta el ejercicio 2. Ejercicio 1 y ejercicio 2, para la clase que viene lo tienen que tener resuelto. ¿Sí? Todo lo que está a continuación es un trabajo práctico que hicimos el año pasado, pero no lo miren. Este año vamos a ver si hacemos algún otro ejercicio. ¿Sí? Así que todo lo que dice ejercicio integrador ni lo miren ni lo leen. Y después, si quieren, miren el último PowerPoint, que en el último tienen videos sobre matrices bidimensionales. Así que solamente tienen dos ejercicios para hacer. Ejercicio 1
y ejercicio 2. ¿Bien? No, acá no le pedía nada de frecuencia y moda. Y cuando lo hagas, se lo subo al campus, como siempre. Yo ahora, mientras ustedes se ponen a hacer el examen, por ahí me pongo a hacerle lo de frecuencia y moda, si ya lo tienen. Por ahí, no lo prometo. Bien. Bueno, entonces damos por terminada la clase. Y ahora en 20 minutitos ya van a tener vía campus el examen disponible. La entrega igual que siempre. Sí, consejo que no entreguen sobre la hora porque la otra vez se quedaron varios sin poder entregar. No esperen a que sean -2 para entregar. ¿Sí? Los exámenes son cortitos, así que no usen todo el tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces damos por terminada la clase. Muchas gracias por estar acá online. Descansen un rato y después hacen el parcialito. Perfecto. Nos vemos. Muchas gracias por todo. Saludos. De 10:30 a 12. Nos vemos.